Muy bien, hermanos, que Dios nos bendiga ricamente, hermanos, en esta mañana. Abra por favor su Biblia, hermanos, en la carta a los Gálatas. Si le puede subir un poquito el volumen, hermano, el micrófono, un poquito más. Gálatas capítulo 6, versículos 8 al 9, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículos 8 al 9. Sígueme con su vista, hermanos. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora vaya a Segunda de Tesalonicenses 3:13, hermanos, ahí adelantito. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Dice la palabra del Señor: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Vamos a orar, hermanos. Padre del cielo, en esta mañana le damos gracias porque estamos aquí en su casa, este grupo de sus hijos, Padre, dispuestos para escuchar su palabra. Padre bendito, le quiero suplicar que ahora que su palabra va a ser predicada, le suplico que el Espíritu Santo sea el que me dirige, Señor. Perdone mis pecados, Señor, para que nadie interrumpa el hablar confiadamente y con denuedo su palabra, Señor, y que su Espíritu sea el que tome el control de esta meditación para no hablar palabras de humana sabiduría, sino que todo sea conforme a la sana doctrina para poder meditar, Señor, en lo importante que es no cansarnos de hacer el bien. Señor, esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué interesante, hermanos, que la Biblia nos habla en estos dos pasajes, palabras completamente, hermanos, similares. Ambas cartas, hermanos, son escritas por la misma persona, por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, escribe a la iglesia en Galacia, primeramente. Usted puede ver, hermano, siempre el contexto del texto, hermano, aquí en Gálatas capítulo 6, nos habla, hermano, acerca de la ayuda a los demás en estos versículos, ¿verdad? No, el apóstol Pablo les decía, hermanos, no se cansen de ayudar a los demás, no se cansen de ayudar a los maestros que les enseñan, no se cansen de ayudar a su pastor, no se cansen de esto, hermanos. No se cansen de hacer el bien, porque la Biblia, hermano, en este pasaje central, habla, hermanos, que lo más importante es no cansarse, hermano, si usted está haciendo el bien. En este caso, hermano, en Gálatas capítulo 6, habla de ayudar a los demás, hermanos, de una manera económica. Ahí está hablando esos pasajes. Y en Segunda de Tesalonicenses, hermanos, ahí también está hablando, dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Hermanos, ambos pasajes nos hablan de estas palabras, hermano, que resaltan: no os canséis de hacer el bien. Y yo esta mañana, hermano, quiero predicar acerca de esto, pero de una manera de pregunta. ¿Por qué nos cansamos de hacer el bien, hermanos? ¿Por qué nos cansamos de hacer el bien? Hermano, ¿qué es el bien? La Biblia, hermano, dice ahí en Santiago que el que sabe hacer el bien y no lo hace, hermano, eso es pecado. El que sabe hacer el bien, hermano, y no hace el bien, eso, hermano, se convierte en pecado. La Biblia habla, hermano, de aquel que hace justicia. La Biblia ama a aquel que hace justicia, ama la justicia, porque Dios es justo y Jehová ama la justicia. Y Dios ama a aquel, hermano, que le gusta hacer las cosas correctas. Aquellas cosas, hermano, que Dios le gustan, Dios quiere que también nosotros, hermano, las hagamos. Como cristianos, hermano, no se nos exige, hermano, una perfección. Pero Dios ama, hermano, a aquel que se esfuerza por caminar en la perfección. Dios ama, hermano, a aquel creyente que se esfuerza, a aquel creyente esforzado por caminar, hermano, en la perfección.
Porque nosotros, hermano, tenemos el Espíritu Santo. Hermano, mire, nosotros no estamos solos. Nosotros, hermano, no creemos una religión. Nosotros no hemos creído a una religión, hermano. Nosotros hemos creído al Señor Jesucristo, hermano, y Él está vivo. Él es una persona y Él está vivo, hermano, y Él es Dios Todopoderoso. Y yo no puedo vivir, hermano, una cosa aquí y allá fuera otra de ninguna manera, hermano. Vivimos lo mismo. Creemos lo mismo aquí, hermano, en el templo y allá afuera. Por eso, hermano, el creyente no se debe de cansar de hacer el bien. Yo no puedo, hermano, aquí mostrar una cara y ya fuera otra cara. No se debe de hacer. Aunque muchas veces así lo hacemos, pero no se debe de hacer, hermanos. El cristianismo, hermano, no es una religión. El cristianismo, hermano, es un modo de vivir, es una vida nueva. Porque la Biblia dice, hermano, que si usted está en Cristo, es una nueva criatura, hermanos. Hemos sido renacidos. Entonces, hermano, la palabra del Señor dice que usted, hermano, es una persona nueva, es una nueva criatura. Y eso, hermano, es innegable porque lo hemos visto en nuestra vida, hermanos. Pero, hermano, tristemente, hermano, el bien que comenzamos a hacer, ya lo hemos dejado, hermano. El bien que yo comencé a hacer cuando me entregué a Cristo, hermano, tristemente, lo he dejado de hacer. O lo hemos dejado de hacer, hermano. Muchas cosas, hermano, que a Dios le agradaban, que usted hacía, esas cosas, hermano, bonitas, las hemos dejado de hacer. ¿Cómo qué, hermano? Bueno, cuando leíamos la Biblia todos los días. Cuando meditábamos en la palabra de Dios todos los días. No sé cuántos de ustedes, hermano, han leído la Biblia completa, de pasta a pasta, varias veces. Es que así debe ser, hermano. No nada más una vez, varias veces, hermano. Pero hay cristianos, hermano, que ni una vez la han leído completa, de pasta a pasta. La Biblia, hermano, se debe de leer de dos maneras. La primera, hermano, es de pasta a pasta, aunque muchas veces no la entienda. Y la segunda es meditándola, hermanos. Para que cuando alguna persona le diga, ¿tú ya la leíste completa? Ya la leí completa. Aunque no le hayas entendido nada, hermano. Pero también se debe de leer meditándola, hermanos. De dos maneras. La palabra de Dios, hermano, se debe de leer, pero ¿sabe qué, hermano? La hemos dejado de leer. ¿Qué otra cosa, hermano, hemos dejado de hacer? La oración. Y cosas, hermano, que van, hermano, dentro de nuestra vida cristiana, hermanos, que ya las hemos dejado de hacer. ¿Pero por qué, hermano? Porque nos hemos cansado. Por eso yo titulo esta meditación, ¿por qué nos cansamos de hacer el bien? Siempre hay un porqué. La Biblia habla ahí en Gálatas, hermano, ustedes corrían bien. Ustedes iban bien corriendo, hermano, íbamos haciendo bien las cosas. Las cosas las estábamos haciendo bien. ¿Qué fue lo que nos estorbó, hermano, para ya no hacerlo bien? ¿Por qué nos hemos cansado, hermano? Ahora, usted no me diga, no, es que yo no me he cansado. Hermano, cuando usted, hermano, cuando nosotros, hermano, actuamos de una manera diferente, hablamos de una manera diferente, hacemos las cosas diferentes, hermano, es obvio que da a entender que nos hemos cansado. Porque muchos cristianos, hermano, ya dejaron de venir. No nada más de esta iglesia, en muchas iglesias, ¿por qué los cristianos, hermano, dejan de ir a la iglesia? ¿Por qué dejan de reunirse? ¿Sabe por qué? Porque se han cansado. No hay otra palabra, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, hermano, por la que usted nunca falta? ¿Por qué es la razón por la que usted está aquí, hermano? Porque usted no se ha cansado. Ahora, ¿habla de una perfección? No. Pero ahí vamos. Dice la Biblia, hermanos, vamos rumbo a la perfección. Pero ¿por qué los cristianos, hermanos, se cansan tan rápido? ¿Por qué creyentes, hermano, que entran a la vida cristiana, hermano, y de pronto llegan a cansarse? ¿Cuál es la razón, hermano, por la que el creyente llega a cansarse en su vida cristiana? Vamos a ver 3 razones en esta mañana, hermanos. Primeramente, hermanos, algunas razones de por qué nos llegamos a cansar de hacer el bien. Primeramente, hermano, porque perdemos el enfoque, hermanos. Porque perdemos, hermano, nuestro enfoque. Vamos a ver ahí, hermanos, en 1 Corintios 15:58. Vaya por favor ahí, hermano. 1 Corintios 15:58.
Primera de Corintios 15:58. Miren lo que la palabra del Señor, hermano, está diciendo. Primera de los Corintios 15:58. Dice la palabra del Señor, hermanos. Así que, hermanos míos, amados, Pablo está hablando, hermano, a la iglesia de Corinto, que, hermano, esta iglesia había perdido completamente el enfoque, definitivamente. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dice la Biblia, hermanos, que Pablo les habla a los hermanos de la iglesia de Corinto. Creyentes, hermano, creyentes, pero hermano, estas personas habían perdido el enfoque de las cosas eternas, de las cosas del Espíritu, hermanos. Y Pablo les dice, miren, estén firmes, estén constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermano, la palabra del Señor nos dice que nosotros, hermano, tenemos que ver las cosas eternas, hermano. Las cosas eternas. Hermano, no perdamos el enfoque. Nuestro enfoque, hermano, no tiene que estar aquí en la tierra, hermanos. Estamos en la tierra, hermano, y trabajamos y estudiamos y hacemos, hermano. Pero el enfoque, hermano, debe de estar allá. Porque todo lo que yo haga aquí, hermano, tiene que estar canalizado para las cosas eternas, hermanos. Todo, hermano. Recuerda, hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermanos. Ninguno de nosotros somos del mundo. Nuestra mirada, hermano, nuestra vista debe de estar allá. El enfoque del cristiano, hermano, tiene que estar en las cosas del cielo. Hermano, si nosotros, hermano, perdemos el enfoque, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a cansar. Si el cristiano, hermano, deja de ver las cosas eternas, se va a cansar. Miren lo que dice. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano, hermanos. Pablo dice, hermanos amados, miren, ustedes sean constantes, sean firmes, no pierdan la firmeza, no pierdan la constancia, sigan creciendo en la obra del Señor, sigan trabajando en la obra del Señor. No se cansen de hacer el bien, no se cansen, no se cansen. ¿Por qué? Porque tu trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermanos. Por eso no debemos de cansarnos. Alguien puede decir, es que usted no se cansa, pues usted es el pastor. Usted no se cansa porque es el diácono. Usted no se cansa porque es la esposa del pastor. No se cansa porque es la maestra de escuela dominical, siempre en la Biblia. No, hermano. Todos en algún momento, hermano, llegamos a enfermarnos físicamente o llega a haber cosas en nuestra mente, muchas cosas, todos, hermanos. Pero cuando perdemos el enfoque, hermano, ahí ya está, hermano, el desastre. Si yo, hermano, sigo trabajando en las cosas del Señor y pierdo el enfoque, hermano, yo nada más voy a querer que usted me reconozca, que usted me aplauda, hermano, que usted diga, qué bien lo hace el pastor, qué bien lo hace el hermano, qué bien lo hace la hermana, qué bien lo hace. Es lo que yo voy a esperar. Pero ese no es el enfoque, hermano. El enfoque es que yo haga las cosas para el Señor, que yo sea firme para el Señor, que yo sea constante para el Señor, porque ese trabajo, hermano, no es en vano. ¿Sabe por qué muchos, hermanos, ya dejaron de venir, ya dejan de llegar temprano, ya dejan de dar sus diezmos, ya dejan de evangelizar, ya dejan de hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque ya perdieron el enfoque, hermanos. Ya perdieron el enfoque, ya perdimos el enfoque, hermanos. Ya se perdió. Ya nada más está de que, pues la iglesia, y lo tomamos como una religión. Hermano, no es una religión. Hermano, estamos viendo las cosas eternas. Es la obra de Dios, hermanos. Y nuestro Dios está vivo, hermano, y muy pronto volverá por nosotros. Ese enfoque, hermano, yo no lo debo de perder. Por eso es que nos esforzamos, hermano. Por eso es que aunque no podamos, aunque no tengamos, nos esforzamos. ¿Por qué? Porque el enfoque está en las cosas eternas, hermano. Y ¿sabe qué, hermano? Todo eso, hermano, que usted haga para el Señor, nunca será en vano. Nunca será en vano. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos venido a la iglesia enfermos? Literalmente que nos sentimos mal. Que el cuerpo nos duele, que los huesos nos duelen, que los ojos nos duelen, que la boca nos duele, que la garganta nos duele. ¿Cuántos de nosotros? Hermano, pero estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque no hemos perdido el enfoque. Porque dice la Biblia, tu trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermanos. No sabe usted, hermano, la tristeza que da
Cuando los cristianos, hermano, tienen la oportunidad de evangelizar, de predicar el evangelio a su compañero, a su hermano, a su hijo, a su papá, y no lo hacen, hermano. De compartir el evangelio, hermanos. De predicar el evangelio al compañero de trabajo. Son personas con las que convivimos, hermano, a veces más parte del día. Y están ahí y no los evangelizamos, hermano. No cargamos unos folletos para darles y evangelizarlos, hermano. O nuestro familiar que vive en la casa, no lo evangelizamos. No salimos a tocar puertas, hermano. El creyente no evangeliza, hermano. El trabajo no es en vano. No pierde de vista el enfoque, hermano. No pierde el enfoque. Dice la Biblia, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque todo eso que tú haces no es en vano. Pero ¿por qué nos cansamos, hermano? ¿Por qué ya no lo hacemos? ¿Por qué yo no comparto el evangelio? Antes lo hacíamos, hermanos. Cuando usted recibió a Cristo, le hablaba a su familia. Le hablaba a sus hijos, le hablaba a sus papás, le hablaba a sus hermanos. ¿Y por qué ya no lo hace? Porque ya se cansó, hermano. Qué triste, hermano, que ya se haya cansado. Qué triste, hermano, que haya perdido el enfoque. Que perdemos el enfoque. Hermano, antes nosotros, hermano, servíamos al Señor. Servíamos al Señor en lo que se podía. Hermano, nosotros cooperábamos, nosotros ayudábamos, misiones, dábamos nuestros diezmos, hermano. Hermano, hay cristianos que ya no dan sus diezmos. ¿Por qué lo hacen, hermano? Porque han perdido el enfoque, hermano. Han perdido el enfoque de lo que es, hermano, la obra de Dios. Hermano, cuando el creyente, hermano, deja de hacer eso es porque se ha cansado y perdió el enfoque, hermanos. ¿Sabe usted, hermano, que el dinero que tenemos ni siquiera es de nosotros, hermano? Ni siquiera los pesos que yo aquí tengo, hermano, son míos. Dios nos lo da. Dice la Biblia, de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Y por qué han dejado de dar sus diezmos, hermano? Mire, si ahorita nosotros pusiéramos aquí el libro de los diezmos y ofrendas, hermano, usted, hermano, le daría tristeza de lo que se ve ahí. Muchos ya no diezman, hermano. Este año comenzaron sin diezmar. Dejaron de diezmar. ¿Por qué? Porque se cansaron. Pero, hermano, mire, es gente que es buena para decir, ¿cuánto gastan? ¿Cuánto salen? No dan el reporte, pero para que entre, ahí sí no son buenos, hermano. No diezman. Los que no diezman son más buenos para estar hablando, hermano. Buenos para decir cuánto sale, cuánto se gasta, pero nunca pregunta por las entradas. Póngase a ver el libro, hermano. Vea cuántas entradas hay. No hay entradas, hermano, casi. Pero esos que hay, hermano, son los que menos dan. Son los que menos participan. Pero ¿por qué se han cansado, hermanos? ¿Por qué ya se cansaron? Porque perdieron el enfoque, hermano. El enfoque debe de estar, hermano, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, enfóquese en las cosas eternas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que usted haga para el Señor, hermano, nunca es en vano. Nunca será en vano, hermanos. Tribulaciones, angustias, hermano, hambres, persecuciones, que le echan carrilla, hermano, que lo van a menospreciar en la iglesia, que lo van a menospreciar en la ruta, en el trabajo, hermano. Va a haber siempre, pero el creyente, hermano, no debe de cansarse. No debe de perder el enfoque, hermano. Todos hemos pasado por esto. Todos, hermano, hermanos, hermanas, jóvenes y niños también han pasado por esto. Pero sin embargo, hermano, ahí vamos caminando. Hay quienes cuando pasan una tribulación o algo pasa en la iglesia, hermano, ¿sabe qué es lo primero que hacen? Dejan de venir. Dejan de venir, hermano. Esto es bien triste, hermano, que hagan eso los cristianos. Cuando debieron de ser ya maduros, hermano, pero ¿sabe por qué se cansan? Porque pierden el enfoque. El enfoque, hermano, no es para agradar a los hombres, ni al pastor, ni a nada, hermano. Es la obra de Dios. Es para el Señor Jesucristo, hermanos. Por eso, hermano, usted no se canse de hacer el bien. Haga el bien, hermano, no se canse. No pierda, hermano, el enfoque. Vamos a ver qué dice ahí en 2 de Juan 1:8, hermano. 2 de Juan 1:8. 2 de Juan 1:8. Miren lo que la palabra del Señor dice, hermano. 2 de Juan 1:8. 2 de Juan 1:8. Miren lo que dice, hermanos. Mirad por vosotros mismos. ¿Y qué dice, hermano? Mire, léalo, hermano. ¿Qué dice? Mirad por vosotros mismos, ¿para qué? Mira, hermano, qué buen versículo. Hermano, como le he dicho, si usted acostumbra, hermano, subrayar, subráyelo, Muchos no lo hacen, pero hermano, yo sí estoy de acuerdo. Pongo un puntito ahí, subráyelo, hermano. Mirad por vosotros mismos. O sea, dice la Biblia, examínate. Mira por ti mismo.
¿Para qué? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermano, no se canse de hacer el bien. Mírese cómo está su propia vida, hermano. Mirémonos nuestra propia vida. No miremos a los demás. No miremos al hermano o la hermana. No, yo mi propia vida, dice la palabra del Señor. Para que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibas galardón. Hermano, ¿sabe por qué nosotros no debemos de cansarnos? Porque habrá, hermano, recompensas. Ahora, hermano, mire, muchos dicen, es que entonces tú nomás sirves al Señor porque te va a dar recompensas. Bueno, hermano, pues también la Biblia da recompensas. Amamos al Señor porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre, porque nos sustenta, pero también porque recompensas, hermano. Dice la Biblia, mira por vosotros mismos para que no pierdas el fruto de tu trabajo. Eso quiere decir, hermano, que entonces las recompensas sí se pueden perder. Un día, hermano, estaremos en el tribunal del Señor Jesucristo, todos, hermano. Yo a veces hablo con mis hijos, hermano, muchas cosas, les jalo las orejas. Y yo les digo, yo te encamino por el camino de Dios para que un día, si Dios te llama, sirvas. Y aún es mi obligación encaminarte por los caminos de Dios, porque aún tú también vas a estar ante el tribunal de Cristo dándole cuentas. Y más cuentas voy a dar yo si no te enseño lo que es correcto. Hermano, la Biblia dice, hermano, que un día si usted hace el bien, hermano, si no nos cansamos, recibiremos recompensa, hermanos. Recibirá galardón, dice la Biblia, galardón completo. Qué bonito será, hermano, cuando un día estemos ante el Señor Jesucristo y el Señor le diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tú estabas enfermo, tú estabas así, pero eras fiel a mi iglesia, eras fiel al evangelismo, evangelizabas, dabas folletos, ganabas almas, dabas tus diezmos, participabas, aún en tu pobreza, aún en tus enfermedades, eras fiel. Entra en el gozo de tu Señor, hermano, y recibiremos galardones. Pero qué triste, hermano, que hay muchos que no van a recibir, que apenas serán salvos. Qué triste, hermano, es esto. Por eso, hermano, no se canse de hacer el bien. No se canse, dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer el bien. Pero, hermano, cuando perdemos el enfoque, así pasa, hermano. Yo a veces pienso, hermano, en ese día, hermano, y créame, hermano, que me llega a dar miedo porque no he hecho lo suficiente para el Señor, hermano. No he trabajado lo suficiente y muchas veces, hermano, tengo la oportunidad de hacer muchas cosas del bien. Y no lo hago, hermanos. Y yo digo, Señor, ¿será que acaso nada más seré salvo y no recibiré recompensas? ¿Será que acaso mis demás hermanos estarán ahí recibiendo recompensas y yo no recibiré? Hermano, he pensado esto. Y cuando usted, hermanos, porque la Biblia nos habla, hermano, de estar enfocados. La palabra del Señor, hermano, nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, no perder el enfoque. A veces decimos, es que me siento así, es que me está pasando esto. Hermano, yo hablaba con el hermano Jorge precisamente en la semana de esto. Cuando pasemos por todo esto, hermanos, cuando estemos a punto, hermanos, de perder el enfoque, de perder, hermano, el enfoque de las cosas eternas, de las recompensas, hermanos, consideremos al Señor Jesucristo. Pensemos, hermano, en el Señor Jesucristo. Miren lo que dice, hermano, ahí en Hebreos capítulo 12. Atrasito, hermano. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Hebreos 12, versículos 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
Para que vuestro ánimo, ¿qué hermanos? ¿Qué dice? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, nuestro enfoque debe estar en las cosas eternas. Hermano, la Biblia dice que nuestros ojos deben estar en el Señor Jesucristo. En Él nada más. No en nadie más, hermano, nada más en Él. Hermano, cuando usted se sienta desanimado, cuando se sienta triste, hermanos, por muchas cuestiones que pasan en nuestra vida, quizás, hermano, morales, quizás de familia, quizás económicas, materiales, y llegan a invadirnos, hermano, y llega el punto de decir, ya no quiero seguir más, ya quiero tirar la toalla, hermano. La Biblia dice, no te canses de hacer bien. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano, para no cansarnos? Según estos versículos, considera a Cristo. Hermano, cuando yo estaba leyendo esos versículos, hermano, me tocaron y dije, Señor, de veras, yo no lo había visto de esta forma. Cuando uno se siente así, hermano, que pierde el enfoque y que llega a cansarse, hermano, piense en el Señor Jesucristo. Miren lo que dice, hermano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, mira lo que dice la Biblia, hermano, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Que el Señor Jesucristo, hermano, cuando él fue a la cruz, pensaba en todos nosotros. Él pensaba en Carlos, él pensaba en Alejandra, él pensaba en Jorge, en Coquita, en Adela, en Mercedes. Él pensaba en todos nosotros, hermano. Él, hermano, le dio gozo morir por nosotros. Él estaba, hermano, contento por morir por nosotros. Él sabía lo que iba a pasar, pero ¿sabe qué, hermano? Dice la Biblia, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él, hermano, no tuvo en cuenta lo que iba a pasar. Él menospreció el oprobio. Él sabía, hermano, todo lo que iba a pasar, hermano, los clavos en las manos, en los pies, la lanza en su costado, hermano, la corona de espinas, esa cruz, esa muerte tan tormentosa, dice la Biblia, el gozo puesto delante de él. Hermano, si él lo hizo esto por nosotros, y gracias a ese sacrificio, ahora nosotros tenemos vida eterna, somos salvos, ¿por qué nosotros sí nos cansamos, hermanos? Él no se cansó. Dice la Biblia, cuando te sientes desanimado y cansado y que no hayas que hacer, dice la Biblia, considera a Cristo. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, cuando usted sienta eso, usted diga, mi Señor sufrió más, y Él lo hizo por amor a mí. Él menospreció todo porque Él murió por mí. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo entonces? Hermano, deje de pensar, de tirar la toalla. Eso no se debe de hacer. Al contrario, cuando usted sienta esto, hermano, considere a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, hermano, para que tu ánimo no se canse. Porque llegamos a cansarnos, hermano. ¿Y sabes por qué es? ¿Por qué nos cansamos, hermano? Porque perdemos el enfoque. El Señor, hermano, el Señor tenía la vista puesta en nosotros de llevarnos al cielo, de morir por nosotros y darnos salvación y vida eterna y llevarnos al cielo. Por eso, hermano, el Señor no se cansó. Él fue hasta el monte Calvario, hasta el monte Gólgota, hermano, y sufrió la cruz por nosotros. ¿No dice la Biblia, hermanos? Que él, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, hermano, dice la Biblia que él sudaba como gotas de sangre. Esto, hermano, químicamente tiene un nombre. Sudaba como gotas de sangre pensando en lo que iba a pasar. Pero, hermano, él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, si es posible que pase de mí este vaso, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Le dijo el Padre. No había otra manera, hermano. Y mire, Él lo hizo por nosotros. ¿Y por qué nosotros, hermanos, sí nos cansamos entonces? ¿Por qué decimos, ya no quiero seguir, ya no quiero participar, ya no quiero nada de esto? No, hermano. Dice la Biblia que no pierdas el enfoque, no se canse de hacer el bien, hermano. Y cuando usted piense eso, sienta eso en su cuerpo, hermano, considere a Cristo. Mira a Cristo. Cuando usted, hermano, sienta desanimarse, inmediatamente voltea a ver al Señor Jesucristo. Inmediatamente, hermano. ¿Para qué? Para que su ánimo, hermano, no se canse hasta desmayar.
Los que ya han retrocedido, hermano, los que ya han dejado al Señor Jesucristo, ¿sabe qué ha pasado, hermano? Perdieron el enfoque, dejaron de ver a Cristo y vieron al hombre. Eso pasó. Eso pasó, hermano. Vieron los errores del hermano Francisco, del hermano Jorge, del pastor. Vieron nuestros errores y ya dejaron de venir. Eso no se debe de hacer, hermano. ¿Para qué nos voltearon a ver? Si nosotros somos pecadores. Por eso la Biblia dice, hermano, considera a Cristo. Porque, hermano, somos pecadores, somos malos. Pero el Señor Jesucristo, hermano, nuestro Dios. Hermano, gracias al Señor Jesucristo, ahora somos salvos, hermano. Tenemos salvación. Y la vida cristiana, hermano, es tan hermosa, hermano. Tiene luchas, tiene pruebas, hermano. Pero como una vez me dijo el pastor Ángel, sin luchas no hay victorias. Ahora tenemos victorias, hermano, porque luchamos y Cristo nos da la victoria. ¿No dice la Biblia, hermano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces lo decimos, pero muchas veces no lo creemos, hermano. Lo podemos en Cristo, hermano. Hermano, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. No perdamos el enfoque, hermano. No pierda el enfoque. No deje de ver, hermano, las cosas eternas. ¿Por qué nos cansamos de hacer el bien? Número 1, cuando perdemos el enfoque. Número 2, hermanos, cuando nos separamos del Señor Jesucristo. Cuando llegamos a separarnos del Señor Jesucristo. Vea lo que dice Juan 15, 1 al 5, hermano. Juan 15, 1 al 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor, hermanos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? Nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, si nosotros nos separamos del Señor Jesucristo, nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar. De verdad le digo, hermano, que usted se va a cansar. Si de por sí, hermano, la vida en Cristo, hermano, muchas veces es difícil. Ahora imagínense, hermano, alejados de Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, que hemos entrado por una puerta estrecha. ¿Algunos de ustedes han entrado por una puerta estrechita, hermanos? Muchos hemos pasado por puertas que no cabemos, hermano, muy estrechas o muy chiquitas, estrechas. Así es el camino de Cristo, hermanos. Pocos son los que la hallan. Ahora piense usted, hermano, separados de Dios. Separados, hermano, de la comunión con Dios. Qué difícil, hermano, es la vida cristiana, aún leyendo la palabra de Dios, aún orando a Dios, aún evangelizando, aún diezmando, aún participando, aún siendo fiel a la iglesia, hermano. Es difícil, hermano. Ahora piense usted si deja de leer la Biblia. Ahora piense usted si ya no ora. Ahora piense usted, hermano, si no sirve a Dios, hermano, se va a hacer cansancio espiritual, hermano. Dice la Biblia, no te canses de hacer el bien. El Señor Jesucristo, hermano, dice que Él es la vid. El Padre es el labrador. Nosotros, hermano, somos los pámpanos. Esas ramas, hermano, que están unidas a la vid. Y esas ramas, hermano, entre más unidas estén a la fuente de agua viva, a la vid, esas ramas, hermano, darán fruto, darán esos racimos de uvas grandotas, hermano, y jugosas, hermano, y verdes y rojas que todo el mundo desea. Darán esos frutos, hermano. Esos frutos, hermano, son los que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe por qué, hermano, ya no damos fruto? ¿Sabe por qué, hermano, muchas veces parecemos pámpanos secos? Porque nos hemos separado de Dios. Hermano, no dejemos de meditar en la palabra de Dios.
No dejemos de leer la palabra de Dios, hermano. Pero mire, no leer, hermano, nada más por leer 10, 15 capítulos. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero cuando usted, hermano, está leyendo la palabra del Señor y ve versículos y dice, Señor, ¿tú a quién me estás hablando? ¿Tú quieres que yo haga esto, Señor? ¿Tú quieres que deje de hacer esto, Señor? A ver, yo no lo he visto de esta forma, y se va a otros pasajes. Hermano, usted así está meditando y va a crecer. Y entre más se mete este libro, hermano, más se va a parecer a Cristo, y usted estará en comunión, en unión con Cristo, hermanos. Porque separados de Él, nada podéis hacer. Una vez un pastor me dijo, ¿sabe usted a qué huele un hombre cuando está cerca de un zorrillo? ¿A qué huele un hombre, hermano, entre más cerca esté de un zorrillo? A zorrillo, hermano. Si huele a puros pipís, imagínense. Hermano, un creyente, un cristiano, entre más se meta la palabra de Dios, ¿sabe qué se va a parecer? A Cristo, hermanos. A Cristo. De eso depende la predestinación. En que el creyente, hermano, sea semejante a Cristo. La predestinación, hermano, es para los creyentes, no para los incrédulos. Es para los que ya somos salvos. Somos predestinados, hermano, a ser semejantes a Cristo. Un día cuando Cristo venga, hermano, seremos semejantes a Él. El creyente, hermano, para que no se canse, hermano, de hacer el bien, tiene que meterse a la palabra de Dios. Tiene que estar meditando en la palabra de Dios. Hermano, no deje de leer la Biblia. ¿Sabe por qué, hermano? A veces andamos todos nerviosos, todos enojados, todos así, hermano, porque ahí me ha pasado, porque dejamos de leer la palabra de Dios, hermano. Dejamos de leer la palabra de Dios. Dejamos de orar al Señor. Hermano, el creyente tiene que estar orando a Dios, hermano, por sus necesidades, para peticiones, para cambio de vida. Hermano, para muchas cosas, uno tiene que estar orando a Dios, hermano. No deje de orar al Señor, hermanos. Muchos hermanos se han cansado porque se han separado de Cristo, hermano. Ya no leen la palabra del Señor. ¿Por qué el creyente, hermano, tiene esas actitudes? Porque no leen la Biblia, hermanos. ¿Por qué el creyente se comporta así? ¿Por qué grita así? ¿Por qué es irrespetuoso al pastor y a los hermanos? Porque no lee la Biblia, hermanos. Porque deja de orar al Señor. Hermano, líbreme Dios a mí de un día haberle gritado a mi pastor. Jamás lo hice en el tiempo que estuvo con vida, jamás. Hermano, líbreme Dios de hacer eso. Pero hay creyentes, hermano, que no les importa, hermano, lo hacen así. No les importa un comino, son irrespetuosos, hermano. Irrespetuosas. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué no oran? Porque no se parecen a Cristo. Hermano, el creyente, hermano, entre más separado esté del Señor, se cansará más rápido, hermano. Se cansará. Hermano, no se canse de hacer el bien. No se canse de hacer el bien, hermano. Debemos, hermano, acercarnos a Él. Si nosotros, hermano, no nos unimos a Cristo, hermano, no tendremos ánimo para hacer las cosas, hermanos, y nos cansaremos. Mira lo que dice ahí en Isaías 40:29. Isaías 40:29, hermano. Mira lo que dice la palabra del Señor. Isaías 40:29. Mira lo que la palabra del Señor dice, hermanos. Isaías 40:29 al 31. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo ¿a quién, hermano? Al cansado. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermano, el creyente no tiene que ir con ningún psicólogo. No tiene que ir con psiquiatra. No tiene que ir a AA, ni con neuróticos, ni con ningún anónimo. El creyente tiene que acercarse a Dios, hermano, al Espíritu Santo. El creyente, hermano, no tiene que andar en cosas del mundo, tiene que ir a Dios, el Espíritu Santo, y Él, hermano, multiplicará sus fuerzas. ¿Cuántos de nosotros, hermano, muchas veces nos hemos cansado y vamos, hermano, con personas o estamos enfermos y vamos luego a las pastillas, hermano? En lugar de ir con Dios, hermano, dice que Él da fuerzas al cansado. Amén. Hermano, una vez así me pasó. En la madrugada me dio un dolor de riñón, hermano, horrible, hermano. Horrible, hermano, de esos dolores que dicen que son como dolores de parto. Dicen que son como dolores de parto, hermano, los dolores de riñón.
Y me agarró una madrugada, hermano. Ay, dije, Señor, pues Carlos, en lugar de ponerse a orar, mi esposa, acompáñame al hospital. Y sí, hermano. Nos fuimos a ir a la Rusia 14, mi esposa toda modorra. Ay, Carlos, otra vez. Dije, no aguanto. Hermano, sentía que me iba a explotar la cintura, hermanos. Eso algo bien espantoso, esos dolores. Y hermano, me pasé los altos, iba en la camioneta, hermano, bien recio. Dije, ay. Cuando me bajé, hermano, no, hermano, sentí que me iba a morir, hermano. Horrible que sentí, hermanos. Y cuando llegué a las urgencias, yo ya quería que me pasara, hermano. Dije, esa madrugada no va a haber nadie. Oh, hermano. Había gente ahí formada. Y ya me escribieron mi nombre. Y me dijeron, espérese, ahorita lo pasamos. Y yo estaba así, ay, ya no aguanto, puedo hacerme rápido, no aguanto, me siento horrible mal. Y en eso dijeron, Juan Carlos Pérez, y me paré rápido, y en eso entró una muchacha con la mano partida. Y yo pensé, dije, a estas horas con la mano partida, pues ¿qué andaba haciendo? Y no. No, eso es más urgente. Y me senté, hermano, estuve casi 2 horas ahí sentado. Porque era de madrugada, hermanos, y estaban cosiendo a la muchacha. ¿Sabe qué hice el tiempo que estuve sentado, hermano? Me puse a orar. ¿Y sabe qué pasó? De tener los dolores horribles, hermano. Cuando me dijeron, pase Juan Carlos, en cuanto pasé, el dolor se esfumó. Se fue el dolor, hermanos. Y si primero hubiera ido a Dios, hermano, ya cuando pasé, ya no sentía nada. Y mi hijo me dijo, ¿qué siente? Y estaba escribiendo. Y me dio pena decirle que nada. Pero ya no sentía nada, hermanos. Ya nada me dolía, me sentía bien. Y después, hermano, dije, ¿por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos falta la fe? ¿Por qué primero no vamos a Cristo? ¿Por qué no buscamos primero a Dios? Y el Señor me tapó la boca, hermanos. Cuando llegué a la casa, hermanos, yo le dije a mi esposa, ya no siento nada. Oré a Dios antes de pasar y el Señor me quitó el dolor. Estuve orando ahí casi un rato ahí y ya no sentía nada, hermanos. El Señor hizo un milagro. Pero ¿por qué no buscamos a Dios, hermano? Dice la Biblia que Él da esfuerzo al cansado. Él. No las pastillas, hermano. No la medicina. Él. Ahora, hermano, hay ocasiones, hermano, hay momentos en que el creyente, hermano, pues tiene que acudir a eso, hermano, porque Dios dicta eso también. No estoy diciendo, hermano, que no vamos a ir a la medicina. Pero ¿por qué no oramos primero a Dios, hermano? Primero a Dios. Primero a Dios, hermano. Yo tengo un familiar, hermano, que cómo le encantan las pastillas. ¿Verdad? Eso es uno de mis familiares. Pastilla. Dolor de cabeza, 2 pastillas. Dolor de 2 pastillas. Hermano, pura pastilla. Entra a su cuarto, cajas de pastillas. Y yo le digo, ¿por qué no oras a Dios? Si Dios te escucha para que te quite los dolores, ¿por qué inmediatamente las pastillas? Hermano, dice la Biblia que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, al Señor Jesucristo, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, tenemos que acercarnos a Dios para que no nos cansemos de hacer el bien. Corra a Cristo, hermano. Si usted, hermano, siente ansiedad, si usted siente esto, hermano, corra a Cristo. Amén. Hermano, yo tengo un familiar que tristemente hace poquito me acabo de enterar. Este hermano, este familiar es cristiano. ¿Y sabe qué, hermano? Y está pensando en el suicidio. Hermano, ¿por qué piensan así? Y yo me preocupé, hermano. ¿Cómo que siendo cristiano de años, ahora está pensando en suicidarse? De veras, hermano, y yo me enteré y me empezaron a contar, hermano, yo no lo podía creer que un cristiano esté pensando así. Y ya cada que habla, hermano, siempre dice, si es que llego. Ya no dice si Dios quiere primeramente Dios, siempre, ya nomás dice, si es que llego. Porque está pensando así. Hermano, cuando llegan esos momentos, uno tiene que ir a Cristo, al Señor Jesucristo. Inmediatamente, Señor, dame las fuerzas porque me estoy cansando, Señor, estoy perdiendo el enfoque, me estoy separando de ti, ya no estoy leyendo la Biblia, ya no estoy orando, ya no estoy nada, Señor, algo me está pasando. Hermano, hay que tener mucho cuidado cuando llega esto. Cuando pase esto, hermano, acérquese a Dios, acérquese, porque dijo el Señor Jesucristo, separados de mí, hermano, nada podéis hacer, nada podemos hacer.
Si los caminos del Señor, hermano, muchas veces de pronto se tornan difíciles, imagínese ahora, hermano, si nos separamos de Él. Más difícil, hermano. Ya no se va a poder. Y el creyente se va a caer y se va a cansar y se va a ir al mundo. No, hermanos. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Y dice que nosotros ya somos limpios, hermano, para que lleven más fruto. ¿Qué nos limpió, hermano? La sangre de Cristo. Para llevar fruto, hermano, y que ese fruto permanezca. Ahora, hermano, porque usted es muy bueno para hacer las cosas, porque usted es muy perfecto. No, hermano, de ninguna manera. Es porque estamos unidos a la vid verdadera, que es Cristo. Corra a Cristo, hermano. No se canse, hermano. No nos cansemos de hacer el bien. No se canse de hacer el bien, hermano. Y para terminar, hermano, el tercer punto. ¿Por qué el creyente, hermano, se cansa de hacer el bien? Cuando nos decepcionamos también, hermanos. Cuando hay decepciones en nuestra vida, hermano. Estaba yo batallando con este punto, hermanos. Estaba haciendo esta meditación. Estaba pensando, llevo 3 puntos, pero hermano, yo creo que a todos nos ha pasado que muchas veces nos hemos decepcionado. A mí me ha pasado, hermano. Muchas veces me ha pasado, hermano. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de los Salmos. Por poco se resbalaron mis pasos, mis pies, viendo la prosperidad de los demás. Vamos a ver ahí, hermano, en Mateo 19. Mateo 19, versículo 27, hermanos. Mateo 19, versículo 27. Mateo 19, 27. Dice, entonces respondió Pedro. Le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hermano, yo no entendía bien lo que el Señor Jesús está diciendo esto. ¿Por qué dice que muchos primeros serán postreros y postreros primeros? Miren lo que dice el siguiente capítulo, hermanos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 3 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti.
¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Hermano, ¿por qué el cristiano, hermano, se cansa de hacer el bien? ¿Por qué nos cansamos de hacer el bien, hermanos? Primeramente, hermano, cuando perdemos el enfoque. Número 2, cuando nos separamos del Señor. Y número 3, hermano, cuando nos decepcionamos. Aquí la palabra del Señor, hermano, nos habla de unos hombres que un patrón contrató para trabajar en su viña. Ahí los contrató para trabajar. Ya tenían más tiempo ahí trabajando, hermano. De pronto trajo otras personas a trabajar después. Pero el Señor, hermano, les pagó a todos lo mismo. A todos les pagó lo mismo, un denario a todos. Porque Él dijo, te voy a pagar un denario, y estuvieron de acuerdo. Pero unos que estaban todo el día, hermanos, trabajando, pensaron que iban a recibir más que los que estaban recién contratados, que llegaron luego, hermanos. Y se molestaron. Y dijeron, pero qué injusto eres. Nosotros que estábamos aquí trabajando en el calor del día, sudando, nos has pagado igual que a ellos. Ellos acaban de entrar y les has pagado lo mismo. Y este hombre les dijo, así yo quedé con ustedes. Yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera o no. Yo soy el patrón. Y si yo quedé contigo un denario, y si yo quiero dar a un denario, ¿a ti qué? Yo sí quedé con ellos. Hermanos, yo aquí veo, hermanos, el aprecio de la gracia de Dios. El aprecio, hermano, de la gracia de Dios. Nosotros aquí, hermano, estamos aquí por pura gracia. Nosotros, hermano, estamos aquí por pura gracia. Bien pudiéramos, hermano, nosotros no ser salvos. Bien nosotros, hermano, bien pudiéramos haber estado en la calle ahorita, hermano, sin salvación y sin Dios en el mundo. Pero sin embargo, hermano, por la gracia de Dios estamos aquí. Estamos aquí, hermano, en la obra de Dios. Pero muchos de nosotros, hermano, tristemente, nos hemos decepcionado muchas veces de Dios. Porque Dios, hermano, a unos hermanos les da más y a otros no. Y decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué a este hermano o a esta hermana tú los tienes trabajando más en tu obra y a mí no? Yo sí merezco estar en ese puesto, yo sí merezco ser el pastor, yo sí merezco ser la maestra, yo sí merezco ser esto, yo merezco todo, porque tengo más tiempo, porque soy el más preparado, la preparada, y ellos acaban de empezar. Esto no es justo. Y por esta causa, hermano, muchos murmuran contra Dios, y es la razón por la que muchos se han ido, hermano, de las iglesias. Porque se decepcionan, hermano, de Dios. No de los hombres, se decepcionan de Dios, hermano. De Dios y de su palabra. ¿Sabe usted, hermano, que si nosotros algo somos, o si usted tiene un ministerio, hermano, es por la gracia de Dios? Porque nosotros, hermano, bien pudiéramos no tener nada, hermano, porque dígame usted, hermano, nosotros, ¿qué es lo que merecemos? ¿Qué merece Juan Carlos? ¿Qué merece usted? ¿Qué merece usted, hermano? ¿Qué es lo que usted merece, hermano? ¿Acaso merecemos estar en los caminos del Señor? ¿Acaso merecemos, hermano, las bendiciones que Dios nos da? No, no merecemos nada, hermanos. Porque somos pecadores. Porque somos malos con Dios, hermano. Porque nos olvidamos de Dios. Porque muchas veces, hermano, somos malagradecidos con Dios. No merecemos nada, hermano. Pero ahí vemos la gracia de Dios. Vemos, hermano, ese don inmerecido en nosotros. Esa gracia de Dios, hermano, que nos tiene en una buena iglesia, en una hermosa iglesia. Una iglesia que tiene una hermosa historia. Que aunque no es grande, hermano, pero es una iglesia, hermano, buena. Que muchos quisieran tener y no lo tienen, hermano. Pero estamos aquí nosotros sirviendo a Dios. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? No somos ni siquiera dignos, hermano, de predicar la palabra de Dios. ¿O acaso hay alguien, los que predican aquí, que se consideren dignos de predicar la palabra de Dios? Nadie, hermano. No somos dignos de estar en este púlpito, hermanos. De predicar, de dirigir. No somos dignos. Si algo merecemos, hermano, es el castigo eterno. Pero por la gracia de Dios, por ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, ahora somos salvos y estamos en su iglesia, hermano, adorando al Señor,
con salvación, con vida eterna segura. Pero muchas veces decimos, no, Señor, no. No sé usted, hermano, a mí lo que me dolió cuando hace como 2 años más o menos, 1 año más o menos. Algunos hermanos empezaron, no, es que, pero esto y esto y esto, es que tú esto y esto y esto lo vas a hacer. Y se fueron, hermano. Se fueron, hermano. De años. Creyentes de años. ¿Qué no leyeron este pasaje? ¿Qué no leyeron lo que la Biblia está diciendo? Si Dios quiere poner a unos primero y a otros después, hermano, es la obra de Dios y Dios sabe a quién pone. Dios pone y Dios quita y Dios después vuelve a poner y Dios vuelve a... Así es Dios, hermano. Y nosotros no tenemos que decir nada porque Dios es el que hace las cosas, hermano. ¿Qué es lo que hacemos, hermano, cuando nos decepcionamos de Dios? Primeramente, hermano, nosotros murmuramos contra Dios. Miren lo que dice el versículo 11. Dice, hermano, bueno, para entender el versículo número 9, dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibió cada uno un denario. A venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de la familia. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de la familia. Hermanos, a mí me decían, no, es que yo sí voy a ser el pastor. Es que yo sí voy a ser el pastor porque tengo tanto tiempo y soy la mano derecha del pastor. Y yo decía, cuando usted es el pastor, yo me voy a ir de aquí. Hermano, ¿por qué murmuramos así? Piensan, hermano, que por ser los más viejos, que por más tener más tiempo en la iglesia, son los más dignos de hacer las cosas. No, así no se manejan las cosas de Dios, hermano. Las cosas de Dios se manejan por llamado, hermano, y por entrega a Dios y por consagración a Dios, hermano. Así se manejan las cosas del Señor. Pero hay gente que no entiende eso, hermano. Hay hermanos que no entienden todo esto y dicen, no, es que yo tengo 20 años en el evangelio y yo me merezco hacer esto y me merezco que me den todo esto. De ninguna manera es esto, hermano. Aquí dice la Biblia que ellos empezaron a murmurar. No, es que el pastor Felipe no sabe hacer bien las cosas. No. Cuando yo soy el pastor, yo voy a hacer bien las cosas. Lo voy a hacer mejor. No, es que el pastor permite esto y esto. No, hermano, así no. Dice la Biblia que esos hombres, hermano, murmuraban. ¿Y sabe por qué murmuraban, hermano? Porque se cansaron de hacer el bien. Porque se cansaron de hacer el bien. Hermano, cuando un creyente, hermano, se cansa de hacer el bien, empieza a murmurar contra Dios. Y no debe de ser así, hermano. También, hermano, el que se cansa, hermano, también empieza a estar al pendiente de lo que hacen los demás. Miren lo que dice el versículo 12, ahí mismo. Dice, y recibirlo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales que a nosotros. Empezaron a hablar de quiénes, hermano, de los demás. Hermano, el creyente cuando se cansa, se decepciona de Dios y empieza a hablar mal de los demás. Se empieza a meter en la vida de los demás. Se empieza a meter en el trabajo de los demás. No debe de ser así, hermano. Dice aquí que estos hombres, hermanos, empezaron a murmurar y empezaron a decir, nosotros tenemos aquí todo el día y ellos bien poquito. Y les han pagado lo mismo que a nosotros. No es justo. Empezaron a hablar mal de los demás. Imagínense qué habrán dicho los demás, hermano. Pues yo qué, dile al patrón. No me digas a mí nada. No, pues que tú acabas de llegar y mira, yo estoy aquí todo el día. A mí no me digas nada, dile al patrón que me contrató. Hermano, dejemos de hablar de los demás, hermano. Dejemos de estar al pendiente de la vida de los demás y preocupémonos, hermano, mejor por nuestra propia vida, hermano. No dice la palabra del Señor. Deja de ver la paja que está del ojo de tu hermano y ve la viga que está en tu propio ojo. Pero así somos muchas veces, hermano. Estamos más al pendiente de la vida de los demás, hermano, que nuestra propia vida. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermano? Porque nos cansamos de hacer el bien. Porque nos hemos cansado, hermano, de hacer el bien. Muchos se decepcionan, hermano, y así son, hermano. También mira lo que dice el versículo número 12, ahí mismo en la parte B, hermano. Dice, y los has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor todo
el día. Se empiezan a alabar a sí mismos, hermanos, muchos. No, hombre, es que yo sé más, es que yo sé dirigir más, yo sé predicar mejor, yo sé, pero ¿por qué los hermanos los ponen así? ¿Por qué el hermano lo pusieron? Si yo sé más, yo sé eso, yo sé, hasta el instituto he estudiado, ¿y por qué? Hermano, empiezan a alabarse a sí mismos. Ellos dijeron, yo he trabajado todo el día en el calor del sol, y estos acaban de llegar y les pagaron lo mismo que a nosotros. Hermano, ahí vemos la gracia de Dios, hermano. Hermano, le repito, si nosotros, hermano, estamos aquí en la casa de Dios y si algo somos, hermano, es gracias a Dios. Es gracias, no es que nosotros, hermano, merezcamos algo, no merecemos nada, hermano. Pero es la gracia de Dios. Hermano, si usted, hermano, está participando en algo en la iglesia, lo más mínimo que sea, es por la gracia de Dios. Y yo no tengo que decir absolutamente nada, ni tenemos que estar murmurando con nadie, hermano. Porque es la gracia de Dios. Y si Dios quiere usar al hermano de una forma, y si Dios quiere usar al hermano o a la hermana de una forma, es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, hermano, quien los quiere usar de esa forma. Es la gracia de Dios. Hermano, no se canse de hacer el bien. No se canse de hacer el bien, hermano. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Hermano, porque a su tiempo segaremos si no hemos desmayado. Y orar, hermanos, por los hermanos que ya se cansaron. Hermanos y hermanas que ya se cansaron, hermano. Hay muchos cristianos en muchas iglesias, hermano, que tristemente ya se cansaron de hacer el bien. Perdieron el enfoque, se separaron de Dios y están decepcionados de Dios y están fuera completamente. Pero nosotros, hermanos, hay que seguir. Hay que seguir, hermano, no se canse, hermano. Siga así. Si usted, hermano, está haciendo el bien, permanezca así. Permanezcamos, hermano. Y al contrario, que eso se perfeccione, hermano. Que sea mejor cada vez. Y si no lo estamos haciendo, hermano, hay que comenzarlo a hacer, hermano. Y nuevamente le recuerdo, cuando su ánimo se canse hasta desmayar, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Considerar a Cristo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, para hacer una oración. Vamos a ponernos de pie. Mi Dios Todopoderoso, en esta